injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos. En esta ocasión, en jueves, la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera en Justicia y Perspectiva. Isabel, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta ocasión vía telefónica. Hola Marco, buenos días. Muy contenta de estar acá desde vía telefónica pudiendo compartir un poquito de lo que siempre abordamos en este espacio que me encanta. Quiero extender un saludo a todas las personas que nos están mirando, escuchando, y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, tanto que hay que expresar en estos días. Justamente, estábamos viendo en diversos medios y redes sociales, pues este contexto, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de Lidia Cacho, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, en días pasados resolvió que Mario Marín, el exgobernador de Puebla, quien había sido acusado de tortura y explotación sexual infantil, ya no debía permanecer en prisión preventiva. Y entonces se condena al pago de una fianza de 100,000 pesos, a que use un brazalete electrónico y que esté bajo vigilancia. Y entonces aquí el mensaje para pues la ciudadanía, para todos los demás, es justamente que él, como exgobernador, recibe privilegios, mientras sus víctimas como Lidia Cacho, como todas estas víctimas de explotación sexual y de trata de personas, quedan en desamparo, en una inseguridad. No me puedo imaginar la sensación que deben de sentir ahorita de miedo, de terror, de desprotección justamente de la justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente su liberación representa darle la espalda a las víctimas de explotación sexual infantil, de tráfico de personas, y coloca en riesgo a víctimas y a infancias, porque entonces justamente el mensaje es: hay que premiar al culpable, hay que desproteger a las víctimas, lo cual resulta sumamente devastador. Quiero comenzar con una frase de Maquiavelo que dice: el desprestigio de los jueces no solo facilita la impunidad de los delincuentes, también daña la decencia de los inocentes. Y bueno, así como este caso de Lidia Cacho, que quienes tal vez son muy jóvenes y que nos están escuchando no recuerden, pues él realizó una detención ilegal por allá del año 2000 contra Lidia Cacho. Tras ella publicar su libro Los demonios del Edén, expuso en su libro esta red de trata y explotación sexual infantil en Quintana Roo, entre Joan Sucar Curi y Kamel Nassi, donde obviamente hay una complicidad con Mario Morín, que en ese momento era gobernador, y pues el famoso mote que le dan de mi gober precioso. Pero así como estos casos que vemos que nos llenan de frustración, de impotencia, a las personas que buscamos de cierta manera alentar el acceso a la justicia, porque me choca decir que somos abogados, somos estimuladores o alentadores de encontrar el acceso a la justicia. También está este tristísimo caso de Marilena Ríos, esta saxofonista que fue atacada en una tentativa de feminicidio, fue atacada con ácido en el 2019. Ya habíamos hablado de este caso en particular en este espacio, pero imagínate, 2019, hoy 2024, casi 5 años exigiendo justicia, donde su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, fue absuelto y dejado en libertad por el juez José Gabriel Ramírez Montaño, aunque hay que referir que pues justamente la semana pasada que aconteció este notición que a todos nos dejó obviamente en shock, inmediatamente se anuló su boleta de libertad, y a pesar de que él sigue privado de su libertad, porque hay que decirlo, estas personas que ya han estado privadas de su libertad y que son puestas en libertad o se les concede su libertad, pues siguen siendo agresores.
O sea, siguen siendo un riesgo para mujeres, para niños, para las personas. Y entonces aquí obviamente, ¿qué evidencia esto? Pues las dificultades que enfrentan las mujeres para obtener el acceso a la justicia. Y también hay otro caso, que es el caso Yeritza. Recordemos este caso en el 2022. Su pareja, Carlos Enrique, fue sentenciado a 8 años y 9 meses de prisión justamente por el delito de tentativa de feminicidio, porque primero la tortura físicamente y después la estrangula. Y entonces, en estos días, en este año, interponen un nuevo amparo que reabre el caso, y lo triste es que esto puede significar que reduzcan su sentencia o que incluso él quede en libertad. Y entonces, cuando hablamos de impunidad, pues esta desafortunada situación se agrava hoy en día por la violencia exacerbada, por el uso también desmedido de la fuerza del Estado, ¿no? Entonces, por eso somos tan enfáticos en pedirles a las autoridades, en solicitarles que se apeguen a los protocolos de actuación. No es que protejamos al delincuente, aunque sí tengo que aclarar que tanto la víctima como el delincuente gozan de dignidad humana, o sea, de derechos humanos. Aquí lo importante no es por el delincuente, es por la víctima, porque si hay un uso desmedido de fuerza, de violencia, obviamente esto va a permear y va a cubrir de impunidad este caso. Entonces, día a día vemos, obviamente, la inoperancia de las autoridades de no poder garantizar ni siquiera el debido proceso. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, no hay capacidad, no hay disposición de proteger a las víctimas. Y lo he dicho en estos micrófonos, ¿cómo es posible que una jueza familiar nos diga que una víctima de abuso sexual infantil está mintiendo, una niña de 4 años, que una jueza mujer no puede empatizar con una niña y que prefiere empatizar con un agresor? Son situaciones que vemos todos los días quienes buscamos para las personas el acceso a la justicia, y tal vez no son casos emblemáticos o mediáticos, pero lo vemos todos los días. Ojo, no quiero decir que todas las juezas o todos los jueces, lo que sí es que resalta la necesidad evidente de que se capaciten en materia de perspectiva de género. Porque entonces, cuando hablamos de impunidad, ¿qué es la impunidad? Pues es esta anomalía, es esta irregularidad presente en todo régimen político y orden social, que obviamente constituye un agravio a la ciudadanía, y obviamente tiene que ver con esta incapacidad del Estado para reconocer a las víctimas como personas poseedoras de dignidad humana y de una identidad respetable que merecen la reparación de los daños sufridos. Pero también la impunidad obviamente tiene que ver con la incapacidad del Estado para asegurar estas condiciones de su propia legitimidad por la garantía de la justicia. Porque, a ver, cuando sucede un delito, una conducta delictiva, un agravio, las víctimas, tanto directas como indirectas, de estos delitos, pues obviamente experimentan pena, rabia, indignación, frustración, trastorno postraumático, o sea, obvio. ¿Por qué? Porque la impunidad genera una impresión social para la ciudadanía, para las víctimas, de desamparo, de temor, de desconfianza en relación con el Estado, que es quien debiera evitar las condiciones sociales que generan estas sensaciones. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de impunidad, pues genera un daño moral, donde la comunidad obviamente deslegitima a los poderes públicos, desacredita los recursos del Estado, porque dice, entonces, ¿en qué se están yendo mis impuestos? ¿Por qué hay juezas que liberan a agresores? Y obviamente alienta a la sociedad a recurrir a procesos de criminalidad por las vías extrajudiciales. Lo vimos hace unos días, una nota de que amarraron a un presunto delincuente a un poste, creo que los vecinos de la estancia. Lo tenían ahí en poca ropa y pegado con masking tape a un poste, y bueno, le habían metido una paliza. Pero justamente es porque la persistencia de la impunidad instala en las personas una profunda fractura que se da entre los poderes públicos y la ciudadanía. Y cuando hablamos de nuestra actualidad, de nuestro día a día, pues esta crisis de seguridad con facilidad deslegitima cualquier régimen político del color que sea, porque aquí no voy a hablar de colores, hablo de actualidad. Entonces, tenemos que recordar que la primera función del poder público
es garantizar las condiciones donde se dé el orden social que hagan propicio el despliegue de este abanico del goce y ejercicio y garantía de todos los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Que es pues lo más importante. Y pues se les olvida y obviamente genera este daño donde pues las personas con justa razón se manifiestan, con justa razón dudan de la legitimidad de los poderes, de la capacidad de los juzgadores, de la capacidad del poder judicial. Claro que dudan y uno se tiene que poner en los zapatos de las personas, porque infortunadamente hasta que a alguien no le pasa algo es que comprende lo que se vive día a día. Y pues yo me quiero despedir hoy con una frase que me gustó de Eduardo Galeano, que refiere justamente: la impunidad premia el delito, induce a su repetición, le hace propaganda, pero también estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y pues esa sería mi participación el día de hoy, Marco, acá a distancia. Creo que es un tema que se tiene que abordar y que nos tiene que invitar a la reflexión todos los días a la ciudadanía de qué estamos haciendo nosotros en nuestros espacios inmediatos, en nuestros espacios cercanos. No tenemos que trabajar en el Poder Judicial o en una instancia que se supone que tenga que garantizarnos justicia, sino cómo estamos contribuyendo también a la corrupción, ¿no? Es correcto, Isabel. Muchas gracias como siempre por tus oportunos comentarios, porque aparte me parece que van muy en la mano de la reflexión que se vive actualmente en la sociedad en torno a la reforma al Poder Judicial. Claro, claro. Y hay que escuchar, como lo decimos siempre, hay que ser objetivos y la objetividad significa darle voz a los dos lados de la historia, a las dos versiones, a las dos partes que se encuentran afectadas en alguna situación, ¿no? Entonces, o involucradas. Aquí simplemente es, pues, expresar lo que infortunadamente vemos y vivimos o padecemos día a día, ¿no? Así es. Pues bien, Isabel, como siempre, muchas gracias. Te mando un saludo y nos vemos la próxima semana aquí mismo en este espacio. Claro que sí, Marco. Espero ya poder estar allá físicamente. Un saludo a todas y a todos los que hacen posible que lleguemos a los hogares queretanos, que tengan un excelente jueves y un mejor fin de semana. Igualmente Hasta para ti, mi estimada Isabel. Te mando un abrazo. entonces.